estamos de regreso en WrestleMania y en estos momentos vamos con una sección nueva, diferente, como en estos momentos vamos a hacer un poco de recordar aquellos momentos o aquellas eras importantes en la historia de las empresas en sí. Nuestra base de conocimiento, claro, es WWE, pero vamos a intentar poder otras fichas en el camino, otras empresas que fueron bastante relevantes en la historia de la lucha libre americana y cómo estas finalmente afectaron a el producto que tenemos actualmente. Así que en estos momentos no estoy solo, no voy a hablar yo todo, sino que aquí me va a acompañar alguien que es muy conocido para la gente de ProLCL. Él es NX, que está también encargado de la sección de un día como hoy. ¿Cómo está, NX? Hola Pablo, aquí estamos muy bien. ¿Y tú cómo andas? No, súper bien. Aquí yo invité a NX para que hablemos de las secciones de las diferentes eras por las que ha pasado la WWE y en general la lucha libre americana. ¿Qué era vamos a ver el día de hoy, NX? Bueno, vamos a partir por el principio. Es cierto que la WWE tiene ya muchos años de antigüedad, pero si podemos hablar de eras, la primera gran era es la Golden Era o Era Dorada, que empieza en los años 80. Sí, claro. O sea, y digamos que el inicio de la Golden era de todas formas tomar diferentes tipos de luchadores de otras agencias, bueno, como por ejemplo de un luchador que vamos a hablar más adelante, Hulk Hogan, que venía de la AWA, por ejemplo, en contraposición a un Ric Flair que ya venía de una NWA, etcétera. Entonces la empresa se empieza a formar como en base a la promoción de Vince McMahon. Vince McMahon hijo en este caso. Sí, es muy relevante esto de que Vince McMahon hijo o Vincent Kennedy McMahon tome la empresa, porque él es el responsable de que la WWE comience una expansión por todos los Estados Unidos. Antiguamente las empresas de lucha libre en Estados Unidos estaban como regionalizadas, por así decirlo. Tenían como ciertos territorios alrededor de Estados Unidos y ahí se lanzaban sus promociones, sus luchas. No era como lo que hoy en día WWE, que abarca todo Estados Unidos y, por así decirlo, parte del mundo. Entonces Vince McMahon lo primero que hace cuando se apodera de la empresa que le compró a su padre es comenzar una expansión por todos los territorios de Estados Unidos, claro. Lo cual fue muy mal visto por las competencias como la NWA y otras empresas las cuales empezaron a verse afectadas debido a esta expansión de territorio. Claro. De hecho, una estrategia clásica que utiliza Vince, para formar su hegemonía dentro del sector el cual él dominaba, era el de comprar pequeñas empresas. De esa forma dominaba lo que era el wrestling dentro de la región que correspondía, y de esa forma llegaba a una visión bastante imperialista de lo que es la lucha libre y de lo que es cómo llegar hacia diferentes públicos. Y compró diferentes tipos de empresas hasta el momento en que le tocó ya forjarse más como una empresa, mostrando shows mensualmente. Claro que sí. Había muchas empresas que eran pequeñas y Vince comienza a comprarlas, comienza a vender grabaciones de los eventos en vivo, comienza a tener contratos televisivos en otros territorios, porque la WWF en esa época, claro, estaba en el noroeste de los Estados Unidos, empieza a expandirse alrededor del mundo. Con la plata que empieza a ganar, más encima comienza a comprar luchadores que pertenecen a otras empresas, por lo cual se gana más la enemistad de la marca de lucha más conocida, más consolidada. Empieza a llegar Hogan y entre otras estrellas que empiezan a llegar a la empresa. El padre de Vince le advierte que sus planes no van a ser bien vistos. Incluso le dice que hasta puede arriesgar su vida al intentar hacer esto, porque la empresa se la van a tirar encima. Y sin embargo Vince siguió con esto y siguió con
con esta expansión por todo Estados Unidos. Efectivamente, de hecho, y no menor mencionar que, bueno, finalmente Vince fue el que fundó una clásica empresa que era Titan Sports, que después del 82 intentaría como hacer un cambio asociándose a Gorilla Monsoon. No sé si te acuerdas de Gorilla Monsoon, que de hecho varias veces en eras posteriores ejercería como presidente de la WWF en esa época. Sí, un clásico luchador que de años posteriores, claro, termina como comentarista, como presidente incluso de la WWE. Sí, lo recuerdo. Bueno, continuando con la historia, Vince ya logrando ya más notoriedad, comienza a planear lo que es su gran estrategia para finalmente llegar a todo Estados Unidos, el cual se trata de WrestleMania, cual él vende como el Super Bowl de la lucha libre profesional, cual era un pay-per-view totalmente ambicioso que buscaba la relevancia que no tenía la lucha libre en Estados Unidos, ya que no era tan masiva, y llegar hasta la gente que no veía lucha libre. Claro. Por lo cual, para este evento comienza a reclutar no solamente luchadores, sino que también celebridades como Mr. T y Cyndi Lauper. Y claro, comienzan a aparecer convenios, entre ellos convenios con MTV, que comienza a promocionar de forma constante popular Rock and Wrestling, por ejemplo. Claro, que es lo que se llamaba. Y aquí comienza a ocuparse el término el cual Vince hace patente en la lucha libre, que es el entretenimiento deportivo. Claro, desde ese punto cambia la visión de lo que era la lucha libre, porque para él ellos, los luchadores, no eran como tal, eran superestrellas, eran entretenedores, ¿cachai? Desde ese punto, y obviamente con un personajazo que, como ya lo mencioné antes y lo vuelvo a mencionar, como Hulk Hogan. Hogan en sí es la representación máxima de lo que vendría a ser una superestrella, un tipo muy popular que participó en una serie de películas diferentes y finalmente llega hacia la empresa. La empresa, el Vince lo forma dentro de la Hulkamanía y forma todo lo que es el merchandising que los niños buscan y que al día de hoy sigue siendo tal o inclusive mucho más popular de lo que era en sus inicios. Entonces el personaje del luchador ya no solamente debía luchar bien, sino que tenía que tener un personaje, tenía que tener unos catchphrases, tenía que ser diferente a lo que se conoce o lo que se conocía en aquella época y lo que otras promociones como AWA o NWA intentaban remarcar, que era más como el luchador al estilo mucho más técnico, mucho más arraigado dentro de lo que son la visión del sur de Estados Unidos, etcétera. Entonces en esto Vince tomó esto y solamente le puso entretenimiento a la lucha libre. Y finalmente hasta la fecha que se me está yendo, así, el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de Nueva York, lo cual no es menor, se presenta WrestleMania, que tiene el main event de Mr. T con Hulk Hogan derrotando a Roddy Piper y a Paul Ellering. Claro, o sea, pura cultura popular. Sí, incluso con Muhammad Ali como árbitro especial. Claro. Sí, cual era totalmente novedoso para la época. Uh-huh. Esto viene como una respuesta también a lo que serían posteriormente diferentes tipos de eventos, por ejemplo el Starrcade y el The Great American Bash, que venían a ser algo lo similar que NWA intentó hacer con WrestleMania y con SummerSlam, que vendría siendo como la respuesta desde esta empresa que intentaría remarcar Jim Crockett. Sí, porque no sé si la gente no sabía, Starrcade era más antiguo que WrestleMania. Exacto. Pero WrestleMania es la respuesta, pero la respuesta con harto rock y harto pop.
Claro, con harta cultura pop, que desde ya fue vendido como el Super Bowl, y el Super Bowl es prácticamente eso. Ujú. Es deporte con un espectáculo. Claro. Lo cual fue algo novedoso y que consiguió gran repercusión. Pero no fue, yo creo que hasta el WrestleMania tercero donde finalmente este pay-per-view se consolida al enfeudar a Hulk Hogan con André el Gigante, Claro. que él era un luchador totalmente conocido, como el primer gran monstruo de la lucha libre, y enfrentarlo con Hogan, el héroe americano, que ya en ese tiempo ya era una superestrella consolidada a nivel país. Fue un batatazo, y la lucha, a pesar de que no tiene gran calidad, es un clásico hasta el día de hoy. Claro. O sea, son esos momentos y digamos que esa lucha y ese evento es lo que remarca lo que son conocidos ahora como tu momento de WrestleMania, ¿cachai? Porque uno actualmente pide mucho más técnica, ¿cachai? Pero el hecho de ver a un André el Gigante tomar el personaje como más de rudo, trayendo que era un personaje tremendamente querido antes, durante y después de lo que fue el evento, o en sí de lo que ha sido su carrera, enfrentarlo también a un Hulk Hogan fue una decisión igual importante, ¿cachai? Fue que como que remarcó el hecho, y si no me equivoco, este WrestleMania tiene el récord de asistencia de los WrestleMania hasta el día de hoy, ¿o no? Sí, hasta el día de ¿Sabes cuánto es la hoy se cantidad? mantiene ese récord. Y Creo buscar que eran como cerca de los 90.000 personas, no estoy muy seguro. 93.000 personas Ah, ya. vieron Dale. vieron el pay-per-view hoy. Claro, exacto. Bueno, sería este mismo WrestleMania, de todas formas, lo que remarcaría el hecho, pero como ya te mencioné, habían varias empresas y promociones que nacerían primero aliadas con la NWA y que comenzarían su expansión ya en eras posteriores, ¿cachai? Que vamos a mencionar más adelante, pero el nacimiento de WCW fue importante y fue cercano a esta era también. WCW, Claro. que fue que la empresa que Ted Turner adquiere de la NWA, buscando el mismo éxito que tenía, buscando ese éxito que estaba cosechando Vince con WrestleMania, Claro. lo busca con WCW. Ojo que Ted Turner intentó comprar la WWF, por lo cual Vince obviamente rechazó rotundamente. Claro, pero él es Ted Turner, pues bueno, no le voy a negar el hecho de meterse al éxito. Claro, y Vince ya mostrando que era una persona obsesiva, y que esta rebeldía, por así decirlo, le estaba dando fruto, no iba a dejar que alguien se la llevara. Ujú. Claro. Recordemos luchadores de esta era en X. Sí, yo creo que el principal, y eso es indudable, es Hulk Hogan, Claro, el héroe americano. claro. Bueno, ya como ya nombrábamos, Hulk Hogan, el mismo André el Gigante, otro que también causó un momento de WrestleMania, el mismo Jimmy Superfly Snuka, también, saltando desde lo más alto de la reja en su lucha. No sé, pues Paul Orndorff, que ya lo había mencionado, que estuvo en el primer main event de WrestleMania. Ricky the Dragon Steamboat, que de hecho en ese mismo WrestleMania que tú comentas, WrestleMania 3, tendría un luchón con otro grande de la historia, como fue el Macho Man Randy Savage por campeonato intercontinental. Claro, una de las mejores luchas de WrestleMania para muchos. Ujú. Randy Savage, que al año siguiente gana el título en WrestleMania 4. Claro. Claro, y al siguiente se enfrenta a Hogan, Sí. un personaje muy importante. También el único que logró quitarle el título a Hogan en un WrestleMania, el Ultimate Warrior. Claro, también eso, intentando como pasar el bastión como la juventud, ¿cachai? Porque también el Ultimate Warrior era tremendamente popular. Esa Sí. misma lucha, intentando una lucha de unificación, se intentó y se pasó hasta esto. Bueno, tampoco no olvidar como los estereotipos de los antiamericanos, ¿cachai? Como eran Nikolai Volkov de Rusia, o Iron Sheik también,
porque fue de Sí. partida el feudo que lanzó la popularidad de lo americano versus lo antiamericano entre el Iron Chiqui y Hulk Hogan. Claro, y hasta incluso lo que se intentó hacer con el Sargento Slaughter, que lo pasaron Claro, al lado islámico, claro. una cosa muy extraña que sucedió. Y fue muy chistoso. Era un recurso que se ocupaba en esa época. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que la lucha libre en sí, o la WWE dentro de su fojo inicial, tiene muchos puntos que eran similares, ¿cachai? Y que hasta el día de hoy se siguen usando. La pelea de cómo defender lo americano, o entre medio de algunos gimmicks que eran mucho más importantes o populares, y también cómo llegar hacia un público en definitiva, ¿cachai? Y no hay que negar de que Vince hizo dentro de sus áreas, uno puede decirle cualquier cosa al día de hoy, pero es el que en definitiva marcó la pauta para que muchas empresas actualmente intentaran tener su propio dominio en lo que en la lucha libre. Sí, efectivamente, pero como no todo dura para siempre, la popularidad de Hogan empezó a apagarse, porque todos los WrestleMania era lo mismo. Todos los WrestleMania Hogan salía con el título en el main event. Sí. Con lo cual esto empieza a decaer, además de argumentos absurdos que ocurrían en la historia. Con lo cual el éxito empezó a decaer. Claro, y eso intentaba que hubiese una renovación en sí. Claro. Y finalmente todo esto estalla con el famoso caso de esteroides, en el cual se iba a involucrar a la WWE en los años 90. Pero, esa es otra historia. Esa es otra historia porque es una nueva era. Sí, eso que me iba a pillar. No, por supuesto que nos dejamos a la gente metida para que escuche el siguiente capítulo, por supuesto. Pues gracias a NX por ser parte de esto. Esperamos que nos pueda seguir ayudando a recordar lo que eran las eras de la lucha libre americana en sí, y cómo han marcado a lo que es actualmente la visión del wrestling. Así que, ¿tiene algo que decir? Agradecerte, Pablo, por esta invitación a WrestleMania. Yo sé que tú querías estar en WrestleMania. Fui auditor fiel a WrestleMania el año anterior, cuando iba en vivo, me acuerdo. Y nada, invitarlos para que nos escuchen en los próximos podcasts, y vamos a seguir tocando más eras. Y pedirle a la gente que si tiene algún tema en especial que quisiera saber, que quisiera escuchar, aquí perfectamente podemos hablarlo en alguna otra ocasión. Exacto. Así que los invitamos a ustedes a también proponer temas idealmente de la historia, y que perfectamente podemos tocarlo y podemos hablarlo sin ningún problema. ¿Ya? Sí, así es. Así que gracias, Neki, y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, así que ahí nos estamos viendo. Así que nos vemos. Ya listo. Es su show.